Renato es bien nervioso. Cállate, de mi carácter. No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, promedio informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, gastroenterología, coloproctología, oncología, psiquiatría, otorrinolaringología, odontología, psiquiatría y medicina forense política. El aserradero de fuera de orden abre de nuevo sus puertas para recibir todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas, periclitadas, necesitadas de ser lijadas, limadas, selladas, barnizadas, contrachapadas, martilladas y expuestas en la calle para que todo el mundo diga, mira, ahí están los caretablas. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías, de lunes a viernes a las 8 de la noche un nuevo estreno. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en Venezuela y siempre acá en nuestro canal YouTube. Les agradezco a los más de 100,000 suscriptores que hacen vida en este canal, y por supuesto también tengo que agradecerles a todos los que se siguen suscribiendo a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Gracias a tu suscripción equivalente a un café al mes, nos ayudas a hacer acopio suficiente para seguir adelante creando nuevos contenidos. Tuvimos las pastillas de memoria, tuvimos de la que no te acuerdas, y hoy tenemos, además de la ñapa, tenemos otro testimonio, un testimonio interesantísimo que tenemos por allí, que como siempre con algún personaje protagonista de la historia contemporánea reciente nos ayuda a comprender cosas que han ido pasando y ocurriendo. Y bueno, como todos los domingos, tenemos a Neomar Hernández con nosotros en la ñapa. Neomar, bienvenido. Señor Daniel, gracias nuevamente por invitarme a este espacio, y gracias a la gente que nos ve. Aquí estamos contra viento y marea, llueve, truena y relampaguee, aquí estamos. Si pasan las tres cosas al mismo tiempo, aquí estamos nosotros todos los domingos. Hay algo que está ocurriendo, Neomar Hernández, y es que parece ser que hay gente que, aun cuando todavía estamos en el 2022 y las elecciones presidenciales en Venezuela dicen que son en el 2024, ya hay candidatos presidenciales. No hay gente que está como jugando en posición adelantada, no se están, sobre todo en estos tiempos de pandemias, de guerras y estas cosas, no es como un poquito precipitado andarse lanzando al presidente 2 años antes. Bueno, Venezuela tiene una propensión natural en los últimos años a la electoralitis, ¿no? En Venezuela, yo creo que nosotros estamos pariendo candidatos por minuto, por segundo. Y una cosa que es increíble, porque aquí cada quien piensa, y es paradójico, ¿no? Porque en un país que no tiene democracia, pensar en que se puede llegar a ser presidente es una locura, pero aquí todos los días hay alguien que dice, yo voy a ser presidente, yo voy a lograr ser presidente, yo sí voy a lograr conquistar la voluntad popular, yo sí voy a lograr llegar a Miraflores. Eso es una cosa bien extraña, pero que ocurre, o sea, porque sea extraña no deja de ocurrir en Venezuela, y ocurre. El caso es que cuando uno observa el comportamiento de quienes pican por adelantado, evidentemente aquí está en juego más que el tema de una candidatura. Evidentemente aquí está en juego el tema, primero, de una visión de país. O sea, de que hay gente que le interesa imponer una visión de país. Así esa visión de país, como decía José Vicente Rangel, no tenga nada que ver con el plano de la realidad, que sea una visión de país virtual, donde pues usted dice, o usted juega la democracia en un país donde no hay democracia. Segundo, que esa visión de país tiene que ver también con el interés económico de mucha gente. Y no es solo de los políticos, sino que yo creo que nosotros siempre lo hemos recomendado, ¿no? Este es un perfecto momento para que, si alguien está interesado por la política y le genera digamos, dudas o le genera inquietudes, porque bueno, hay gente que es como nosotros, porque es fanático de hablar de política, de quién o por qué se mueve determinada corriente, determinado candidato y tal, primero vaya, ahorita es el mejor momento para ir a averiguar quién está poniendo los reales detrás de cada candidato, porque detrás de la operación financiera que hay en cada candidato o cada partido o cada cosa de esta, es que usted va a lograr comprender todo el mapa completo de las situaciones, de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo todavía no tengo claridad, por ejemplo, de dónde vienen los reales, más allá que uno diga, bueno, es muy fácil generalizar, decir, todos en realidad conectan con el régimen,
los reales que vienen de todos estos candidatos fantasmas que aparecen, que si un Ecarri, que si un Leoceni, que si, o sea, porque hay como para escoger, pues hay una gama amplia de loqueteras, pero lo más interesante no es Leoceni, no es Ecarri, no sé si el intento de la resurrección de Ramos Alú, si es Prosperi, que si es Enrique Capriles, es ver quién está barajando el tema económico dentro de cada una de esas operaciones candidaturales. Eso es lo que hay que reconocer en este momento. No es tan fácil en un país donde no hay información, en un país donde no hay manera de saber legítimamente cómo se mueve el dinero, Daniel, porque además mucho del dinero que se mueve a gran escala en Venezuela es ilegítimo en cuanto a sus transacciones. Entonces, no estamos hablando de que estamos en España, pues donde tú estás ahorita, que por ejemplo uno dice, bueno, al PSOE en Andalucía, que es donde ellos han gobernado muchísimo, ¿no? Y perdieron después. Uno sabe que allí los señores ganaderos o los señores dueños del banco tal son los que le ponen el billete al candidato tal todas las elecciones. Entonces, ¿por qué el candidato tal va a repetir, así tenga repudio tal como candidato en las próximas elecciones? O cabeza de lista, como le quieras llamar, líder, fachada del partido, lo que... porque a él le pone el dinero tal y cual empresario, que son los que tienen peso dentro de las conexiones del Estado, tal. En Venezuela no es tan fácil hacer la operación, porque en Venezuela no hay medios de comunicación libre. En Venezuela esto que hacemos nosotros dos es una excepción. En Venezuela no hay una manera transparente. Tú te metas en una página web y veas de dónde vienen los reales de cada candidato y de cada partido. El CNN no divulga nada de esa información, por supuesto, ni pendejos que fuese. Pero yo creo que es fundamental a esta altura el entramado económico. Y lo segundo, pues están las conveniencias políticas. O sea, ¿a quién le interesa qué dentro de las candidaturas? ¿Por qué un señor como Leoceni García siempre está en el panorama? Siendo una persona que cuando tú te vas al plano de lo real, donde él dice que él tiene un liderazgo que es en Caracas, la gente no habla de Leoceni García, la gente no le interesa a Leoceni García, más allá del ser humano, que te guste o no te guste, estoy hablando del político. La gente no tiene ningún tipo de enganche con Leoceni García. O sea, la gente, tú vas a la calle, pero él se vende en propagandas de publicidades de cable como si el tipo es el fervor popular, pues hecho persona. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que detrás de lo que uno ve como una inocentada, detrás de lo que uno ve como una cosa que no tiene lógica, que es que sale un Ecarri y dice, yo me voy a lanzar si no haya primaria y tal, hay una madeja de intereses que juegan a que eso sea así, y que lo procedente y lo importante en este momento es descubrir quién está moviendo cada una de las teclas dentro de esos candidatos, detrás de esos candidatos. No es tan fácil, pero hay que descubrirlo. Yo creo que además hay otro tema, ¿no? Que quizá termine estando subyacente, que es la necesidad que tiene el régimen de que existan candidatos. Claro. Y a eso responde muy bien Leoceni y todo este tipo. Fíjate que Leoceni fue un tipo que lo meten preso en determinado momento, en varias ocasiones, porque él es un delincuente. Y en una de esas ocasiones en las que cae preso, denuncian personajes que estuvieron presos en la misma época allá en el Helicoide, que el señor Leoceni García y el señor Manuel Rosales se encargaron, estando allí metidos en el Helicoide, de servir de articuladores de la rendición de una buena cantidad de personas que estaban allí presas para acogerse a las medidas que estaba intentando lograr Zapatero, etcétera, etcétera, en uno de estos acuerdos que han hecho durante todos estos años. Eso se ha ventilado, quizás no lo suficiente, pero eso ocurrió. Eso pasó allí en el Helicoide. Leoceni García ha servido para una cantidad de cosas. Leoceni García es un tipo que de hecho fue uno de los intermediarios para lograr que al Pollo Carvajal lo soltara cuando lo metieron preso allá en Aruba, en Curazao. Entonces, este tipo de cosas uno las sabe. O sea, estamos hablando de un personaje que le sirve al régimen. Y que a la gente no les interesa, la gente no los ve, la gente no les para, no les presta atención, porque la gente anda en lo suyo. Pero hay una burbuja que no es solamente una burbuja económica. Hay una Venezuela que ellos se han creado para ellos, que es en esa Venezuela en la que hay bodegones, es en esa Venezuela donde hay una economía dolarizada, es esa Venezuela donde hay
unas oportunidades de negocio, es una Venezuela donde hay posibilidades de hacer turismo a sitios exóticos, y es una Venezuela donde además hay unos políticos dispuestos a que ese ecosistema que ellos han creado para sí siga funcionando, y eso requiere que ellos sean candidatos a cuanta elección se presente, porque ellos necesitan validar ese sistema, porque ellos necesitan validar a ese régimen. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué? Porque todavía los Estados Unidos siguen viendo y la comunidad internacional sigue viendo a lo que ocurre en Venezuela como una democracia imperfecta por el hecho de que ocurran elecciones. ¿Y por qué caemos siempre en este loop? Bueno, tienen que tener condiciones, no dan las condiciones. Bueno, tienen que participar a pesar de que no hay condiciones. Les roban las elecciones. Hay que reclamar el fraude por todas las cuestiones y después se callan y después vuelven otra vez. O sea, ese loop no es solamente interno, también externo. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Y fíjate que el loop es... cuando me sentía yo, Daniel, esta semana completamente como en la repetición de lo que hemos tenido en Venezuela todo el tiempo. Yo no sé si tuviste a este señor, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, ahora se convirtió en un celebrity también, esta semana, el señor McPhiles. Él va y tira un discurso muy bonito en la OEA, no recuerdo cuánto tiempo tiene él siendo embajador de Ortega en la OEA, pero él dice, bueno, que básicamente en Nicaragua es un infierno, que en Nicaragua hay unos presos políticos que le hacen de todo, que Ortega es un tirano, y uno dice, bueno, pero Ortega es un tirano hoy, Ortega es un tirano desde ayer, Ortega es un tirano desde anteayer. ¿Qué sentía yo cuando veía a este ciudadano que, bueno, tiene todo el derecho legítimo de arrepentirse, ¿no? Y todo lo demás, pero yo sentía, Daniel, que cuando lo veía a él, yo veía también el look de lo que se ha tratado de hacer en mucho tiempo con el chavismo, que es la jugada Ismael García, la jugada Henry Falcón, la jugada Luis Ortega, que es crear el disidente desde adentro. O sea, crear el tipo que supuestamente es la ruptura dentro de los poderes establecidos, dentro de una tiranía, y ese se convierte en el referente. Bueno, así hemos estado nosotros. Nosotros hemos estado rodeados permanentemente de una gente que ha tenido unas posiciones bien dudosas todos estos años, y que de repente entonces, bueno, no, lo convertimos, lo asumimos, pasó el charco. Luis Ortega Díaz, los chavistas que se pasaron en la Asamblea Nacional para la oposición. O sea, hemos vivido en la vieja tesis de que el chavismo es reciclable y de que de ese chavismo tú puedes extraer cosas. Y en esa misma vieja tesis, pues se inserta toda una especie, esto es un perfecto laboratorio de psicología, ¿no? Aquí nosotros vivimos siempre lo he catalogado como la montaña rusa. En esa montaña rusa, tú vas a conseguir desde los años en los que se agudiza la crisis contra Chávez, la primera gran crisis, que es el año 2001, 2002, bueno, de todo el 11 de abril, el paro petrolero 2003, que son estrategias de ruptura para tratar de salir de Chávez, como subiéndole un poco la escala a la confrontación abierta y de calle contra Chávez. Bueno, tú te vas a conseguir que desde el año 2001, 2002, Venezuela ha orbitado, estamos hablando de 20 años redonditos, este año se están cumpliendo 20 años, ha orbitado entre una montaña rusa que tiene subidas en las que cuando el régimen está tambaleándose, y tú ves que porque el chavismo no es perfecto, y el chavismo al final de cuentas, es un régimen socialista, y el socialismo lleva miseria, y la miseria promueve el caos social. Cuando tú ves que el chavismo empieza a tambalearse por la aplicación de esas cosas, hay un momento de calle, la gente se tira a las calles, se produce una explosión popular, y luego viene la declinación, porque siempre ocurre algo al final de la protesta, donde los actores políticos, en la mayoría de los casos, terminan en las mesas de diálogo que ya nosotros conocemos, y viene una reevaluación del método de acción política frente al régimen, que entonces no es ir a tumbarlo. El método de reevaluación siempre te lleva a que somos unos extremistas, somos una gente que no tiene concepto de la paciencia, somos unos apresurados, hay que construir una unidad. Eso en la época de Teodoro, del teodorismo, se llevó hacia la famosa tesis de la acumulación de fuerzas, porque se partía de la idea de que independientemente que la oposición era capaz de crear grandes momentos de lucha en la calle, de concentrar a mucha gente en la calle muy decidida para enfrentar al régimen, y de que se producían iniciativas como el paro, como las marchas, como los trancones, como todo ese tipo de cosas, no éramos mayoría. Entonces nosotros pasamos como 10 años
en la idea de que primero había que ser mayoría, porque si nosotros somos demócratas, para tumbar democráticamente un régimen que no es democrático, primero hay que ser mayoría. Una cosa que, bueno, era un argumento discutible, pero era un argumento. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que acumular fuerza. ¿Y cómo se acumula fuerza? La única manera de acumular fuerza es que tú nuclees a tu gente en unos comandos de campaña detrás de un candidato, elección tras elección, y eventualmente, cuando esas elecciones lleguen a un punto matemático de colapso, tú ibas a tener la mayoría electoral por encima del chavismo. Y eso fue lo que pasó con esos pantalones abajo. Agarró el año 2015 a la oposición. Después de casi 10 años de la aplicación de esa tesis. Esa tesis comienza a aplicarse justamente después de que Manuel Rosales, o en medio de que Manuel Rosales es candidato presidencial la primera vez, porque ahora no sabemos si va a ser la segunda, en 2006. Pero siempre los momentos que van del 2002 hasta el año 22, en el que estamos nosotros ahorita, se ha orbitado en torno a una montaña rusa en la que hay momentos de explosión popular y caemos porque el loop siempre lleva a somos extremistas y hay que proceder a construir la mayoría electoral. El problema, mi estimado Daniel, y por eso es que ya yo siento que yo no tengo que debatir estos asuntos, siempre lo comento porque, bueno, porque hay que decirlo, pero es que yo no admito debate con un electoralista chimbo. ¿Por qué? Porque ya esa tesis, no por la vía de la suposición, sino por la vía de la constatación empírica, esa tesis se cayó en el año 2015. Esa tesis se cae cuando, con los pantalones abajo, para el régimen y para la oposición, no sabemos por qué, así habrá sido la pela, se termina reconociendo supuestamente que la oposición le gana unas elecciones al régimen, y es supuestamente que se reconoce, porque al día siguiente se monta una sentencia y se dice no vamos a reconocer nada, y lo que termina ocurriendo es que el régimen dice, ¿sabes qué? Ni ganándome las elecciones. ¿Sabes qué? Yo fabrico de ahora en adelante las elecciones, si es que antes las fabricaba, ahora me las saco debajo de la manga y las monto, así no haya respaldo internacional, lo que sea, y yo me impongo, que es la película que hemos estado viviendo los últimos 7 años, de los cuales claro, es parte del gobierno interino. Pero es que también hay otra cuestión importante, que antes era menos, digamos, menos evidente y se disimulaba más. Pero es que las campañas electorales son una fuente de recursos importantes para esa clase política. Si no, recuérdese lo que fue el desaguadero de dinero del Comando Tricolor de Capriles en el año 2012-2013. Hay gente que salió millonaria. Y con lo que hemos sabido en los años posteriores del tráfago de dinero que a través de Odebrecht le entró por ahí, y Odebrecht es lo que se conoce, ¿no? Más lo demás que pudo haberse hecho, yo no me quiero ni imaginar. Pero además de eso, creo que va yendo más allá, estamos hablando de que de que toda esa gente que se dedica al activismo político en Venezuela vive de eso. Es que les pagan para hacer eso. Por ponerse una franelita, por repartir un volantico, por pararse en una esquina, por ir a una concentración. Todos ellos viven de eso. La política en Venezuela se convirtió en un modus vivendi. Y, por supuesto, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero para que exista ese dinero, tienen que inventarse activismo político. El activismo requiere actividades. Entonces ellos se las inventan. Elecciones, hay que ir a elecciones. Marcha, hay que ir a marcha, protesta, que haya protesta, pero por supuesto siempre dentro del marco permitido. Esas elecciones controladas son pagadas por quienes han engordado ese sistema de filtración de dineros públicos a manos privadas por mecanismos de la corrupción. Todos esos boliburgueses financian campañas y financian partidos. Fospuca, Folmer, toda esa gente. Fíjate que el actual presidente de Federatas, de Fede Crápula, ese señor Carlos Fernández, él es empleado de los Volmer. Él no es empresario. Él no es dueño de ninguna empresa. Él es empleado de los Volmer. De toda la vida. Cuando tú ves que además los Volmer, Alberto Volmer, Pecho Cuadrado, presta su casa para que se hagan reuniones políticas donde participa el régimen de la oposición, que tú puedes tener una idea de cuáles son los compromisos que ese señor tiene con que ese sistema funcione, porque es que viven de ese sistema. Por eso es que Lorenzo Mendoza tiene todos estos años financiando primero justicia. Por eso es que han habido los volúmenes, por eso es que Voluntad Popular, cuando agarraron la Asamblea Nacional, se dedicaron a repartir cartas de buena conducta entre empresarios para que no lo sancionaran, porque eran quienes lo financiaban.
Entonces, eso es un modus vivendi. La consecuencia lógica es que existen esas candidaturas, porque si no participan en las elecciones, no tienen dinero para establecer su propio modo de vida y el modo de vida de quienes están a ellos alrededor. Políticos que se aprecian en la actual Venezuela tienen que tener fondos para mantener su ritmo de vida y para mantener a los 50 que están a su alrededor pegando gritos, repartiendo volantes y extendiéndole la mano para poder medio comer. Es lamentable, es triste, pero es así. Y la política cuesta dinero. Mover, o sea, la gente cree que esto es pura emoción, pero mover a gente para que te siga, porque la mayoría de las veces eso es lo que ocurre en los partidos y en los movimientos, lo que tú quieras llamar, tú tienes que pagar eso, o sea, eso se paga. Nosotros eso lo conocimos muy bien en Acción Democrática, que quizá era uno de los movimientos donde a la gente se le pagaba menos, ¿no? En términos generales, porque mientras había partidos que tenían grandes medios de comunicación, mientras había partidos que tenían grandes financistas empresariales, al menos que uno viese, en Acción Democrática todavía había la pendejada de creerse el cuento de la historia de Acción Democrática y había muchos militantes que se movilizaban por la historia de Acción Democrática y tal. Pero en general, los partidos efectivamente tienen que tener plata o necesitan plata para poder moverse. Y aquí es donde el perro se muerde la cola. O sea, en Venezuela no hay manera de que en el contexto actual tú tengas unos partidos que sean autonómicos con respecto a su modo de financiamiento. ¿Por qué? Porque si empezando por la ley, aquí hay unos partidos políticos que primero no son reconocidos como tal. En la ley no salen los partidos políticos por ninguna parte, en la Constitución. Segundo, en esa Constitución se proscribe que esos partidos políticos reciban financiamiento internacional. Se asoma que esos partidos políticos no deberían recibir financiamiento, se asoma de que no deberían recibir financiamiento de empresas privadas en Venezuela. Y al final del día, entonces, ¿qué te queda a ti como enseñanza? Tú dices, bueno, ¿y de dónde van a comer esos partidos? De los militantes. En un país como Venezuela, que además es un petroestado, donde toda la tradición que tenemos nosotros es de clientelismo, como es en muchas partes del mundo, pero en Venezuela más, porque en algunos países de Europa entiendo que todavía hay gente que cotiza y paga una membresía a un partido. En Venezuela mucha gente sacrifica su tiempo y se va a un partido porque dice, bueno, voy a ver qué hay allí, a ver si me dan algo. ¿Cómo tú vas a pensar que una maquinaria política va a salir adelante sin financiamiento externo, sin financiamiento interno y con unos militantes que de paso todos los días piden prebendas, piden cosas, piden algún tipo de favor a cambio, donde esos militantes jamás en ninguno de los mundos van a poner dinero para sacar adelante un partido? Pues ese partido está condenado a entrar en las marañas de la corrupción venezolana, no tiene otra. El gran problema es aquel que, aunque no era muy santo, dijo Arturo Uslar Pietri en un audio que nosotros, por cierto, hemos puesto varias veces en el programa de radio, que decía, Arturo Uslar Pietri decía él que tan temprano como en los años 70, él se había percatado, no existía esta proscripción, digamos, del financiamiento de los partidos. En los 70 todavía los partidos eran financiados por el Estado, de acuerdo a la votación, en algún modo, las campañas y todo eso. Ahora no. Tú tenías que, para montar un partido político, te tenías que meter a corrupto. Y decía Arturo Uslar Pietri que el día que él se dio cuenta de eso, él dijo que no iba a seguir adelante con su FND, ¿no? Era el partido de Arturo Uslar. Dice él, bueno, yo no sé si él ya realmente llegó a esa conclusión y si él dejó de montar el FND o de tratar de sacarlo adelante porque era corrupto o no era corrupto. Lo cierto es que la primera parte de esa aseveración de que para llevar a un partido político a término, como una carne que usted está cocinando y la quiere llevar a 3/4, bueno, usted tiene que meterse en la pelea, usted tiene que meterse en la maraña de situaciones que hay en Venezuela. Y esas situaciones en el chavismo, pues, son las de Fospuca, son las de los Mendoza, son las de Tobías Carrero, son las de los banqueros emergentes que uno no sabe dónde salieron, son las de los bodegoneros. ¿Quién te va a financiar? Ese ecosistema, ese es el ecosistema que financia. Y ese ecosistema lo seguiremos viendo y lo seguiremos analizando. Gracias, Neomar, por otra buena conversación. Como todos los domingos, amigos, recuerden que también estoy en el canal de Neomar, en el Fin de Político. La primera parte de esta conversación pueden ir a su canal y ver este y otros contenidos.
Les agradecemos muchísimo a todos los que se suman a este canal, más de 100,000 seguidores ya aquí en este canal, y por supuesto les agradecemos de forma especial a quienes nos apoyan a través de su aporte económico en nuestra plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo que nos permite seguir creando todos estos contenidos. Queden con los testimonios de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz.